¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en que vean la clase. Esta clase, que sería la clase del 8 de abril de 2020, está hacia la riqueza. El mercantilismo, que es el modelo económico predecesor del capitalismo, piensa que para un país ser rico debe expropiarle a otros. De ahí surge este concepto de que era necesaria la colonización. Pero van a aparecer hacia el cierre del mercantilismo ideas innovadoras, siempre ligado con la tierra. Hay que considerar que en Francia, acá no lo dibujé, pero digamos, en Francia, que fue un país que llegó un poco tarde a las conquistas de, de, de América y que llegó también, a Francia conquistó el norte de África, pero no se extendió mucho sobre Asia, como puede ser Inglaterra, Portugal o España inclusive. Y a diferencia de los países europeos que mencioné antes, Francia tiene una tierra muy rica. Y ahí aparecen los fisiócratas. Los fisiócratas son los primeros que empiezan a interpretar como que la riqueza en verdad es producto de la tierra. Adam Smith lo transforma el pensamiento en que en realidad si uno tuviera tierra pero no tiene capital, como uno siembra, pero desde que siembra hasta que la cosecha se produzca, uno necesita algún tipo de capital para sobrevivir. Mientras tanto, la siembra crece y se puede cosechar. ¿Me explico? Y aparece el concepto de capital como algo ligado al interés privado. El concepto de propiedad privada no es nuevo, pero sí se fortalece con el pensamiento de Adam Smith, que escribe un libro que se llama La riqueza de las naciones. Y él plantea lo siguiente: si una persona, un capitalista, decide realizar una determinada inversión, esa inversión va a dar trabajo a un grupo de personas. Ese trabajo va a darles mejor posibilidad de obtener salarios y a través de eso satisfacer sus necesidades, que es lo que está aquí. Se necesita capital para fundar una empresa y esa capital logra, a través de alquilar, de pronto, de hacer mover los recursos, de transformar los recursos en bienes y servicios, logra incrementar la riqueza del capitalista, que es lo que puse aquí arriba de la fabriquita, ganancias. Ustedes piénsenlo de la siguiente manera: si ustedes trabajaran en algo, en los trabajos que tienen habitualmente y no recibieran paga por ello, no estarían motivados. Indudablemente, para Adam Smith lo tenía claro, la motivación del capitalista es enriquecerse, es obtener ganancia, obtener lucro. Y esa motivación es lo que lleva al capitalista a invertir, a generar empresas, a generar producciones, lo que le va a permitir ganancia. Lo que plantea Adam Smith es que cuando el inversor, el capitalista, invierte, hace no solo crecer su fortuna, sino que mejora la prosperidad de la población que lo circunda. No intencionalmente, no porque el capitalista lo plantee como objetivo, sino como efecto derrame de esa copa que desborda y da parte de esa riqueza a la sociedad. Este concepto de capitalismo se basa en dos principios muy importantes. El primero es propiedad privada y libre asociación de personas. A través de la unión de varios capitales se forman las empresas y luego
esa libre asociación que conforma una empresa genera trabajo. Lo que hace la economía es administrar los recursos que son de la tierra. Y lo que hace la economía también es definir de qué manera se emplea eso en forma de bienes y servicios. Y esos bienes y servicios los recursos con trabajo se transforman en bienes y servicios que van a la población en general, a las distintas familias, a los distintos individuos. Pero también estas familias son los que aportan trabajo, son la mano de obra de estas empresas. Este es el círculo complejo que se da en la dinámica de la economía, en particular la economía capitalista. En el medio está ¿qué? El gobierno. ¿El gobierno qué hace? En el modelo liberal más duro, el gobierno debería solamente actuar como centinela, definir las reglas de juego y de pronto resolver algunas cuestiones de la sociedad, como puede ser para Adam Smith, era la seguridad, la salud, la educación. Hoy por hoy ya hay seguridad privada, salud privada, educación privada. También en la época de Adam Smith, pero ahora está fortalecido ese concepto. De todas formas, cuando el capitalismo decide que sí es necesario el Estado, lo plantea en una cuestión de un rol en donde no intervengan las empresas. El liberalismo más rígido, más ortodoxo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno recauda. ¿Para qué recauda el gobierno? El gobierno recauda para cubrir sus gastos y poder de pronto operar o actuar para brindar esto que decía antes: seguridad, salud, educación. También en los distintos modelos económicos, y hoy sin lugar a dudas se destaca, el Estado aparece cuando hay problemas. Obviamente cuando hay guerras, obviamente cuando hay una pandemia como la que tenemos en el presente, o catástrofes naturales. Entonces el gobierno aparece ¿con qué? Con subsidios, beneficios para los individuos, para la población o para las empresas, como está sucediendo actualmente con el COVID-19. Pero en las economías mixtas el Estado también tiene empresas, como es en Argentina. Transportes, los ferrocarriles de Argentina, transporte público, es una empresa del Estado. Los subterráneos, está tercerizado la parte del personal, pero los subterráneos es una empresa del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. El Teatro Colón es una empresa de la Ciudad de Buenos Aires. YPF es una empresa nacional. Aerolíneas Argentinas es una empresa nacional. AISA es otra empresa nacional. El Estado en Argentina tiene control sobre muchísimas empresas, administra, gerencia y también lucra con eso. A ver, a veces son deficitarias, a veces son muy deficitarias, pero es parte del Estado, parte de lo que se llama el equilibrio fiscal del Estado, cuenta los ingresos que tienen esas empresas. A veces el egreso es mayor que el ingreso. Eso es otro tema. Pero entonces tenemos el gobierno, que en el caso de las economías mixtas tiene empresas también, empresas, la población, las familias que interactúan. ¿En qué interactúan? En intercambio de bienes y servicios. Pero un país no está solo, un país es parte del mundo. En esta relación hay exportaciones cuando el país envía sus bienes y servicios al exterior, e importaciones cuando el país del mundo trae bienes y servicios. Algo que es fundamental, que usted tiene que entender, que es pregunta de examen, y yo les hago la pregunta y se los contesto dentro de un rato, es
Cuando un residente en Argentina viaja al exterior, ¿es exportación o importación? O cuando un residente en otro lugar del mundo visita Argentina, ¿es una exportación o una importación? Esta pregunta se las dejo ahí, la piensan, se las voy a contestar al final. Pero es fundamental y es tema de examen con seguridad. En esto de la relación de exportación e importación, ¿qué aparece? Aparece algo que ya se hablaba en el mercantilismo. Aparece la acumulación, posible acumulación de riqueza o no. ¿Por qué? Porque si en Argentina, o en el mundo, perdón, cualquier país del mundo, exporta más que importa, yo tengo una balanza con dos platillos, por un lado las importaciones y por otro lado las exportaciones. Si las exportaciones son mayores que las importaciones, queda riqueza. Si las importaciones, lo que el conjunto de nuestra sociedad, el Estado, más todos los individuos que vivimos dentro del territorio nacional, importamos más de lo que todos los individuos y empresas del territorio argentino exportan, lo que hay es una pérdida de divisas, hay una pérdida de riquezas. Entonces, el concepto de balanza comercial es un concepto ligado a esta relación, importaciones y exportaciones. ¿Y por qué, hablando de todo esto, hablamos de macroeconomía? Porque eso es lo que se ocupa el Estado, de la macroeconomía. Se ocupa de ver cómo se dan estas relaciones. ¿Cuál es la búsqueda del Estado? ¿Cuál es el objetivo? En definitiva, el objetivo de cualquier Estado, más allá que haya muchísimas posturas, posiciones distintas, el objetivo de cualquier gobierno, y el Estado somos todos, pero los gobiernos son distintos, es lograr el bienestar de sus sociedades, de su población. Entonces, el objetivo para lograr el bienestar es hacer mejor uso de sus recursos. Ahora, no hay una decisión sencilla para decir cómo hacer mejor uso del recurso, porque algunos consideran que sus necesidades son más importantes que otras, otros lo que consideran que no es tan importante, algunas cuestiones no son tan importantes, y empieza a haber conflicto de intereses. Gran parte del trabajo de los gobiernos es mediar en los conflictos de intereses y obrar buscando el bien común. No quiero meterme en temas que son, sin lugar a dudas, muy interesantes discutir respecto a si existen intereses personales, que seguro que los hay, en los funcionarios públicos que actúan en el gobierno. Si existen actividades delictivas en los funcionarios públicos que actúan en el gobierno. Son temas que son muy interesantes de conversar, pero no es un tema específico de la asignatura de economía sustentable. ¿Por qué no? Porque primero hay que entender un poco la teoría para después empezar a discutir otros temas que tienen que ver con la ética ciudadana, con la responsabilidad ciudadana y otras cuestiones que tienen que ver con leyes, y es bastante más complejo y nos excedemos en el tema. Recuerden, hago un pequeño repaso, cojo aquí para poder escribir todo. Acá después les voy a mandar un apunte en donde está este gráfico. No es exactamente este gráfico porque es mío, pero es muy parecido. Que tiene que ver con el flujo de la economía, ¿no? Recuerden que nosotros habíamos visto en la clase pasada que las variables que considera la macroeconomía tienen que ver con el Producto Bruto. ¿Se acuerdan? Con
la oferta agregada, que es lo que mencioné al inicio, todo lo producido en un país. Que se producen bienes y servicios, ¿no? La demanda agregada, los consumos. Esto parece una P. Perdón. Bueno, quedó peor. Tiene que ver con oferta, demanda, los ingresos públicos. Ingresos que se da a través de distintos tipos de mecanismos. Ventas de empresas del Estado, que no es lo más importante. Colocación de bonos, que es una forma en que el Estado logra recaudar plata para el gasto público a través de entregar a los capitalistas o a los fondos de inversión bonos que el Estado no, probablemente no el mismo gobierno que emitió los bonos, sino otro gobierno, el gobierno futuro, deberá devolver dinero, que esto es como de alguna manera se conforma la deuda pública. Le interesan los ingresos públicos. Habíamos hablado de tributos. ¿Qué tiene que ver con los impuestos? Los sellos. Cuando ustedes de pronto quieren hacer una agencia de viajes, tienen que pagar un sello que sale 30.000 pesos para el permiso precario y luego para el permiso licencia provisoria otros 30.000 pesos más. Cuando ustedes quieren sacar el DNI tienen que pagar otro sellado, el registro automotor, son todos sellos. Tiene que ver con una carga fiscal, el Estado recauda por un determinado trámite con algún organismo público. Sellos, impuestos, tasas. La diferencia entre impuestos y tasas es que la tasa tiene una contraprestación directa. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los municipios, está la tasa de ABL, es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Es decir, uno paga eso, aunque tenga calle de tierra, paga eso para que le alumbre la calle, le pase el camión de la basura y le recolecte la basura y le limpie las calles, las veredas y demás. Alumbrado, barrido y limpieza es una tasa, tiene una contraprestación directa. Otra tasa es la tasa aeroportuaria. Uno va al aeropuerto, paga una tasa aeroportuaria, eso que se recauda es justamente para sostener el aeropuerto. Esa es la diferencia entre un impuesto que no tiene una aplicación directa, es decir, eso va a ser utilizado para el gasto público, pero no define en qué, y la tasa que sí. Después tiene contribuciones del sistema de asistencia social, jubilaciones, pensiones, etc. Bueno, y algunos más que ahora no voy a detallar. Ingresos públicos, lo que le interesa también es infraestructura, no, por un lado inversiones. Inversiones hay del sector privado y públicas. En el Estado, las inversiones públicas son habitualmente desarrollos de infraestructura.
¿Se entiende? El gobierno nacional se ocupa de esto, de estas variables, y otras que tienen que ver con la población, que tienen que ver con el consumo. La tasa de interés. La tasa de interés está en relación con la capacidad de endeudamiento y el fomento del ahorro en moneda nacional. ¿Qué significa esto? Si la tasa de interés es alta, si por cada 1.000 pesos tengo una tasa de interés del 50%, luego de un año tendré 1.500 pesos. Es muy probable, no en estas circunstancias, pero es muy probable que si yo ahorrara en dólares, no ganaría tanto. Entonces, si yo tengo capital y quiero ahorrar, me conviene ahorrar con el Estado, ahorrar con los bancos privados que me dan un interés muy alto. Si la tasa de interés es alta, para mí, para cualquier vecino, para cualquier ciudadano y también para las empresas, endeudarse es muy caro. Entonces, la tasa de interés puede ser alta o baja. Si la tasa de interés es alta, favorece el ahorro, pero desfavorece el consumo y la inversión. ¿Se entiende? Ahora, cuando hay inflación y la inflación está atada a la suba del dólar, los gobiernos, como el gobierno anterior, ponen tasas de interés muy altas para tratar de que los detentores de capital vayan con sus ahorros a la moneda nacional y no a una divisa extranjera. También le interesa al gobierno la población, activa, pasiva. Hay dos tipos de población activa. Transitoria, que son los jóvenes y niños, que después entran en actividad. Y la pasiva definitiva, que son los jubilados o pensionados. Argentina particularmente no tiene una mala relación como otros países, como los países europeos, en donde la población pasiva definitiva es muy grande en relación a la población activa, lo cual genera un verdadero problema al sistema de jubilación y pensiones. Pero siempre es un análisis del gobierno saber qué es esto. También le interesa saber el empleo y la tasa de desempleo y la inflación. Esto ya lo habíamos visto, un repaso no está de más. Estas variables que trabaja o que le permite a los gobiernos analizar el funcionamiento de la macroeconomía son las variables siempre es un determinado número o un porcentaje, un número expresado en cantidades o un número expresado en porcentaje, que definen el estado más o menos deseable de una situación macroeconómica. Entonces, estos variables son los indicadores del funcionamiento de una economía. Del funcionamiento de una economía en un país, en una región, incluso en una localidad. Pero el que normalmente se ocupa de esta visión global de la economía es el Estado-Nación, el gobierno nacional, que a través de estas variables va definiendo
cuáles son los cambios que debiera hacer para poder adecuarse a los objetivos. Hay que tener en cuenta que aquí también hay un tema muy importante que le preocupa, que es el comercio exterior. Que tiene que ver con las exportaciones e importaciones. Que hablamos antes. Un país que quiere crecer, va a requerir importaciones. Un país en el mundo global, vamos a ver qué sucede con el mundo global una vez que termine la pandemia, pero en las economías capitalistas, como la nuestra, la necesidad de estar interconectados con el resto del mundo es total. La mayor parte de los microcomponentes de nuestros equipos digitales o que estén digitalizados, puede ser un teléfono o una computadora, eso es claro, pero también puede ser un lavarropas, un televisor, un electrodoméstico. Hoy la digitalización está en un montón de instrumental, va a tener insumos importados. Entonces, plantear el cierre de fronteras a veces es un ideal muy utópico porque hoy por hoy sería impracticable porque hay un montón de líneas de producción que dependen de cosas que vienen afuera. El acero quirúrgico, por ejemplo, que es un acero que no se fabrica en el país para los elementos de cirugía, como puede ser el material que se utiliza en los hospitales. Pero hay también otros aceros especiales que tampoco se fabrican en el país o determinados componentes para tal o cual producción. Como no soy un experto en la industria, no me voy a meter en ese lío. Ahora, también, como decía antes, al país le interesa importar, pero también le interesa exportar. Entonces, normalmente en esta relación de ida y vuelta entre países es que los gobiernos van a definir las reglas de juego. En esto que yo no había puesto acá, que también es un ingreso público, el gobierno genera dos tipos, esto tiene que ver con importación y exportación, genera a las exportaciones le aplica retenciones. Y a las importaciones le aplica aranceles. Cuando algo ingresa al país, tiene un arancel. Para el caso, pongo como un ejemplo una moto de China. Si una moto de China no tuviera que pagar aranceles, las fábricas de moto que existen en Argentina estarían todas quebradas. Porque la producción de motos en Argentina es mucho más cara que la producción de motos de China, pero no solo la producción, sino que se produzca la moto en China, que se suba un barco y se traiga hasta acá. Entonces, con todos los costos que tiene de logística, la moto cuando es importada de China, aún así la moto argentina sería más cara que una moto china. Por lo cual, el gobierno, para proteger la industria nacional, le pone aranceles bastante altos, cosa que protege la industria nacional. Los aranceles tienen doble sentido. Por un lado, proteger determinadas actividades industriales o económicas. Quiero aclarar que los países europeos ponen aranceles a nuestra producción agrícola, porque nosotros somos más eficientes que en ellos en la producción agrícola. O a veces no son aranceles, sino reglas de comercio de la Comunidad Europea que impiden que entren productos de Sudamérica. Vamos al otro tema, las retenciones.
Si a ustedes les gustan las manzanas, a mí me gustan las manzanas en particular, se producen gran parte de la producción de manzanas en el Valle del Río Negro. La mayor parte de las manzanas de Argentina se exportan, porque el mercado exterior paga mejor el valor de la manzana que en Argentina. El gobierno aplica retenciones. ¿Qué significa eso? Parte de lo que gana el exportador lo retiene y se lo queda al gobierno. Ahora, esas retenciones en algunos casos son útiles porque permiten que haya determinados bienes, como puede ser las manzanas, para consumo interno. Si no, no habría ninguna, porque al productor le conviene más mandar toda su mercadería afuera porque le pagan más que dejarla acá. Estas son cuestiones que define o sobre la que trabaja el Estado Nacional, el Estado Nacional. Articulan en Argentina, como vemos, está bastante claro, articula sus políticas con los gobiernos provinciales y también con los gobiernos locales, con los municipios. En macroeconomía, los objetivos del Estado van a ser, permiso un minuto, los objetivos tienen que ver siempre con el bienestar y con el uso de los recursos. Entonces, ¿qué es bienestar? Es bastante difícil entenderlo, pero sí es bastante fácil. Bueno, uno podría saber qué es bienestar, pero cómo se define el uso de los recursos es lo que nos interesa. Perdón, vamos a ver macroeconomía. Objetivos, perdón. Objetivos. Claramente un objetivo macroeconómico es aumentar la producción. ¿Por qué? Porque si aumenta la producción va a haber más bienes y consumos. Esto tiene como propósito más empleo, más bienes y consumos, bienes y servicios, perdón, y mejor calidad de vida. Cuanto más diversificada sea la economía de un país o de un lugar, mejores son sus perspectivas para un equilibrio en su economía. Voy a poner un ejemplo de turismo que es muy claro. Santa Clara del Mar es un balneario, una ciudad, una localidad en la costa de la provincia de Buenos Aires, que no es cabecera del partido. El partido es Coronel Vidal, la cabecera está en Coronel Vidal, el partido es de más chiquita. Santa Clara solamente tiene turismo, pero el partido tiene aparte una producción agropecuaria muy importante en el país. A diferencia de eso, el partido de Villa Gesell, el partido de Pinamar, el partido de la costa, son partidos que son una lonja entre el mar y la Ruta 11. Son dependencias municipales muy pequeñas con monoproducción. La monoproducción genera problemas muy graves en esa población, porque hay periodos muy grandes de trabajo y periodos muy altos de no trabajo. Si bien hay población que trabaja durante todo el año, esto genera grandes desequilibrios económicos. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy rica, produce sobre todo servicios, pero también tiene distintas actividades de producción industrial. Tiene mucha producción en relación con alimentos y con vestimentas. Y también tecnología. Y eso genera unas mejores opciones, por un lado de trabajo para su población, pero también de acceso
a los bienes y servicios que son de necesidad. Por eso quiero que quede claro que la producción debiera ser diversificada. Yo, por ejemplo, yo soy profesional de turismo. Si alguien del Partido de la Costa me preguntara qué hacer, diría, enseñe algo que no sea turismo y genere una actividad que no sea turismo. Que sea, no es que no tenga que generar turismo y profesionalizar el turismo de sus localidades. Eso sí, pero aparte debe generar otras actividades que ayuden a diversificar la economía, porque es fundamental para la calidad de vida. El otro tema de la producción es el empleo, que ya lo mencionamos antes. Estos son los objetivos. El empleo debiera tender al pleno empleo. Lo vimos, lo estuve hablando con distintos alumnos, alumnas, en los trabajos prácticos. Les pido disculpas, hay todavía 7 que estoy debiendo corregir, me está llevando mucho tiempo, pero bueno, ya voy a terminar y ustedes ya lo van a tener. Pero volvemos a un tema que sí se vio en los trabajos, que tiene que ver con uno de los principios de la economía. El principio 10. ¿Qué sucede en la economía? Si todos tenemos trabajo, si existe pleno empleo, los salarios aumentan. Los salarios crecen. ¿Por qué crecen? Porque si yo tengo trabajo y sé que no voy a perder el trabajo, voy a exigir que me paguen mejor. Y si no me pagan mejor, me voy a otro lugar y voy a conseguir trabajo y podré tener las mismas condiciones o mejor. Pero lo más probable es que si exijo más, me den más. Esto genera aumento del consumo. Si aumentan los salarios, aumenta el consumo. Si aumenta el consumo, aumentan las ventas. Pero si la producción no va en paralelo con el aumento de ventas, lo que se produce es inflación. Cuando hay mucha inflación, empieza a bajar el consumo, se pierden puestos de trabajo y se entra en una etapa de recesión. Esto es el ciclo de la economía. Después lo vamos a volver a ver. La economía va, viene, y es algo que le preocupa al Estado, porque el Estado, el gobierno, le va a interesar el equilibrio. La otra cuestión que le preocupa es bajar la inflación. La inflación lo que busca es que descienda. Se busca el equilibrio económico. ¿Me explico? Y el otro objetivo es tener un equilibrio fiscal que es la relación entre lo que gasto del gobierno, del Estado, e ingresos. Esto se ocupa el gobierno en líneas generales. ¿Cómo va a trabajar en esto? A través de los instrumentos, que es de lo que le quería hablar, y me fui un poco extenso. Pero bueno, vamos a ser rápido con los instrumentos, después vamos a retomarlo. Los instrumentos de la macroeconomía
Luego no se preocupen, vamos a retomar este tema, pero ya estoy un poco largo en la clase. Tiene que ver con la política fiscal, que es la regulación de egresos y ingresos. Ingresos es la recaudación. La regulación de ingresos y egresos, que tiene que ver con el gasto público. Lo que algunos economistas sostienen que el gasto público del Estado debe ser muy pequeño, así bajan los impuestos. Al bajar los impuestos, producir en Argentina sería más barato, Argentina sería más competitivo y podría exportar más. Claro que las circunstancias del presidente harían absolutamente imposible esa situación. La política fiscal se encarga de mantener equilibrio entre los impuestos y el gasto público. Un exceso del gasto público respecto a los ingresos genera déficit fiscal, obviamente. El déficit fiscal es cuando los egresos son mayores que los ingresos. Y eso obviamente es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si los egresos son mayores, como va a ser en estos meses, porque hay muy poca recaudación, porque hay una caída muy brusca de la producción y de la recaudación, por lo tanto, si los egresos son mayores, aparte que hay un aumento brusco también de subsidios y para empresas y para las personas que están en situación de paro, sin trabajo, el Estado tiene dos mecanismos para cubrir ese déficit. O se endeuda o emite dinero. Y son dos caminos con problemas. Hoy Argentina tiene bastante cerrado el acceso al crédito. Otra política que puede instrumentar el gobierno es la política monetaria. ¿Qué tiene que ver monetaria? ¿Qué tiene que ver con la emisión de dinero? La tasa de interés, que ya mencionamos antes, el tipo de cambio. Si el tipo de cambio es alto, voy dando respuesta a la primera pregunta que había hecho al inicio. Cuando cualquiera que venga del exterior viene a Argentina, esto es una importación, porque es una exportación. Cuando un extranjero o un residente argentino en el extranjero viene, trabaja en otro país y viene a Argentina, Argentina está exportando, porque lo que define la exportación es el ingreso de divisas. Alguien, una amiga mía, vive en España, viene a Argentina, trae euros. Entonces es como si nosotros exportáramos. ¿Qué exportamos? Nuestros atractivos naturales y patrimoniales. Pero lo que importa en el concepto de exportación es si ingresan divisas o no. Cuando nosotros como argentinos o un francés que vive y trabaja en Argentina decide irse a Europa o Estados Unidos, está haciendo una importación. El ahorro que tiene acá, que ganó acá, lo lleva a otro país. Entonces, esto, si el tipo de cambio es alto, si comprar dólares me es caro, me va a ser muy difícil importar, me va a ser muy difícil irme del país. Pero
para quien quiere comprar bienes o servicios argentinos les va a ser barato porque con pocos dólares se paga mucho. ¿Me explico? Esto tiene que ver con la política monetaria y obviamente es un instrumento de la política macroeconómica. También, bueno, esto tiene que ver con la política monetaria, ¿no? Política cambiaria, lo llamo. También tenemos la política comercial. Que es la que establece los mecanismos para limitar o favorecer importaciones y exportaciones. Tiene que ver con lo que había mencionado antes de la aplicación de aranceles y retenciones. Y también está definido un poco por las reglas de qué subsidia el Estado Nacional en determinadas producciones o qué deja de subsidiar o qué grava más. Porque hay producciones en Argentina, como en todo el mundo, que están subsidiados. El campo argentino de alguna manera subsidia, el excedente de riqueza del campo argentino de alguna manera subsidia a la industria fabril en Argentina, y en Francia sucede lo opuesto, la industria fabril subsidia el campo, porque el campo francés, si no fuese por el subsidio, sería deficitario. Bueno, voy cerrando el tema, se hizo bastante extenso la clase, les agradezco mucho la atención, cualquier duda me lo consultan por mail. Muy buenas noches o muy buenos días, depende de la hora en que estén viendo el video. Hasta luego, gracias.